Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar algunos de los perfumes de Zara y comentar aquellos de los que nos cuentan, nos dicen qué se les parece. Primero, antes de nada, os voy a pedir disculpas por mi pronunciación con los nombres de algunos de ellos porque son súper complicados de pronunciar para mí, así que por favor os pido vuestra indulgencia. Por otro lado, ya sabéis que algunos de ellos, bueno, sí que es verdad que he visto algunos compañeros y compañeras que han reseñado y hablado sobre ellos, por lo cual algunos confirman los parecidos de estos perfumes. Otros están un poquito en el aire, en la duda, pero como siempre, tu opinión, tu aportación es muy importante. Y si has probado alguno de ellos y crees que se parece o está más cerca de algún otro perfume, por favor, no te cortes, corrígenoslo, cuéntanoslo y así, por supuesto, descubrimos juntos. ¿Comenzamos? Bueno, pues vamos a comenzar por una pequeña colección de perfumes que están más en lo femenino, ¿de acuerdo? Empezando por este perfume que se llama Cherry Smoothie, el cual tiene que ser una auténtica delicia porque dicen que se parece al perfume de Lost Cherry de Tom Ford. Este ya he visto reseñas sobre él que lo confirman precisamente y sin duda, si es así, chicas, hay que buscarlo. Me lo apunto en mi lista. Luminous Nectar, este perfume indicaban que se parece al perfume de Anais Anais, pero la edición Premier de Lies, ¿de acuerdo? En ese caso tengo que deciros que a mí esta versión no me gustó demasiado, porque aunque sí tiene un gustillo dulce, floral, frutal, rico, agradable, tenía un regustillo que al final no era lo que más me gustaba dentro de las versiones de Anais Anais, que ese perfume está reseñado en el canal. Tropical Burst, o Bush, ¿qué se dice? ¿Bosch o Bush? Bueno, da igual. Tenemos el perfume que nos dicen que se parece a Perfect de Marc Jacobs, un delicioso perfume. Wonder Rose Obsession, bueno, poquita cosa. Dicen que se parece al perfume de Very Good Girl. Si es así, va a haber que tenerlo de Carolina Herrera, por supuesto, porque este perfumito, hombre, pues te ahorras unos cuantos euros y es delicioso. El perfume de Wonder Rose Intense, veis que están jugando mucho con la rosa en estos perfumes, dicen que se parece al perfume de Baby Doll de Yves Saint Laurent. Y otro también con rosa es Wonder Rose Sublime, el cual comparan con el perfume de Idol de Lancôme. Y siguiendo por uno que es una línea más unisex, comenzamos por el perfume de Captivatingly Paris. Bueno, vosotros fijaros en el nombre del país al que lo relacionan porque de verdad los nombrecitos tienen tela. Bueno, pues este perfume dicen que tiene un parecido con Irresistible de Givenchy. Continuando por Boldly Seoul, en este caso se parece a Mimosa Cardamom de Jo Malone. Si es así, fenomenal. Aún así, independientemente de que este perfume se pareciera o no, me interesaría mucho probarlo, descubrirlo, porque lo que es la flor de la mimosa me encanta en los perfumes y puede ser algo bien bonito y chulo. Además, puntualizando de que de por sí los perfumes de la casa Jo Malone son caros, no tienen demasiada duración, por lo cual si Zara lo ha mejorado siendo este uno de parfum, es posible que sea incluso más interesante. Vamos por Creatively Shanghai, que nos dicen que se parece a Mandarin Basilic de Guerlain. Bueno, si es así, tiene que ser una delicia, fresca, frutal, con ese tono de mandarina, pero maravilloso. Este perfume de Guerlain está reseñado en el canal y tengo que decir que me gustó muchísimo y puede merecer mucho la pena. Elegantly Tokyo, dicen que se parece a Noct de Bottega Veneta. Yo no lo conozco. Si alguno de vosotros lo conoce, contadme qué tal es ese perfume, por si nos mereciera la pena el de Zara. También tenemos Energy Cali New York, el cual dicen que se parece a Santal 33 de Le Labo. En este caso, yo probé el perfume de Santal 33 y me pareció extra horribilis. De verdad no me gustó nada.
por lo cual descartado, al menos para mí. Si a vosotros os gusta, adelante. Otro que viene a ser una joyita, Fashionably London, dicen que se parece a Delina de Parfums de Marlin. Si es así, wow. Seguimos por Grasel Folly Madrid, el cual comparaban con dos perfumes de la casa de Francis Kurkdjian. El que más votos tenía era Aqua Universalis de Francis Kurkdjian, pero también lo comparaban con otro de la misma casa, prácticamente con notas muy parecidas. Bueno, la comparación es buena, ya que Francis Kurkdjian, renombrado perfumista, sus perfumes económicos no son. Este perfume de Magnificently Dubai dicen que se parece a Midnight Oud de Juliette Hassagan, perfume que no he probado. Lo mismo, si lo conocéis, contadnos. Y esta pequeña selección termina con un perfume que otro, mira, me lo apunto en mi lista de deseos, porque el perfume de Stunningly Venice dicen que se parece a la maravilla de perfume de Rouge Trafalgar de Christian Dior, pero de la línea privada, que igual hay que ahorrar para poder comprárselos. Este perfume lo he probado y es una delicia frutal, pero a la vez es como, para mí es muy femenino, es muy chulo, muy llamativo, yo qué sé, estilo Christian Dior, pero maravilloso. De verdad me gustó muchísimo, y si este perfume se le parece, venga, vamos a ir apuntándolo, que merece la pena probarlo. Así que con esta pequeña lista que nos hacemos con los perfumes de Zara y los parecidos que tienen, ya tenemos para ir a buscar algunos de ellos. Por favor, ya lo sabes, si has probado alguno y no es exactamente ese su parecido, cuéntanoslo. ¿Te ha gustado alguno? ¿Crees que merecen la pena? Cuéntanoslo abajo en la cajita de descripción. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.